¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Esperemos que estén muy bien. Y pues ya saben que en videos anteriores hemos visto cómo guardar las imágenes y sí, las imágenes, por ejemplo, la de usuario de perfil usuario de perfil, ya me estoy trabando. No, o sea, la imagen de perfil del usuario y mostrarlo también pues en todos lados donde se debe ver. Hemos estado mostrando cómo se guarda directamente en base de datos y leerlo desde ahí. Entonces, este video no vamos a programar nada, sino que vamos a meditar qué es la mejor opción, si guardarlo en disco duro, en el file system, o guardarlo ¿cómo se llama? En un campo en la base de datos. Ahorita el sistema de punto de venta que estamos haciendo, no sé si vieron el último video, lo hicimos para guardarlo en un campo en la base de datos, pero desde mi punto de vista se me hace que tarda un poquito más en leer. Y pues ya saben la desventaja que se las mencioné en el video anterior, que la base de datos se va haciendo mucho más grande. Entonces, vamos a estar checando qué es lo que nos sirve más a nosotros en el punto de venta. Hay una recomendación que leí por ahí que es mejor tener la base de datos normal y otra base de datos que que sea nomás para las puras imágenes y documentos. Pero eso sería ya un poco más engorroso. El chiste de eso sería que nomás hubiera una base de datos y pues de ahí sacar de respaldo y sería casi la misma, quitaría el propósito. Así que para el caso de nosotros, al parecer no es conveniente subirlo al file system, pero vamos a checarlo de todas maneras. Las personas que van entrando, pues todo lo que escriban se va a poder escuchar. Está conectado el SpeechChat, creo. Está conectado el SpeechChat y pues ahí estamos ahorita en vivo. Un saludo a las personas que nos están viendo en Facebook, en YouTube, en Twitch, en The Live, una red descentralizada, en Twitch y en BK. Y bien amigos, pues vamos a comenzar a ver aquí algunas webs para ver qué es lo que nos conviene a nosotros. Vamos a mostrar aquí lo que viene siendo la captura de pantalla. Por ejemplo, tenemos esta página. Bueno, esta es más que nada para Android. Vamos a ver aquí una que guardé. Aquí está este, por ejemplo, lo voy a dejar ahí la ruta de esta página. Bueno, aquí siempre sale esto de las cookies. Muy enfadoso esto, todo el tiempo me sale. Así que vamos a quitarlo aquí con el inspector de código. Ok, no me deja. Ah, bueno, ahí está. Vamos a ver si no se está debugueando el programa, ¿no? Ok, esto nomás le damos suprimir y ya, ahí está. Bien, pues aquí preguntan una pregunta ya de antaño, de hace 4 años. Y yo también me la pregunté aquí. Dice que sería lo más adecuado y una buena práctica para guardar imágenes en base de datos. Vamos a acercarlo. En base de datos o por ruta por base de datos y guardar la ruta, que es lo que hacía antes el punto de venta. O dentro del gestor o el manejador de base de datos o el gestor de base de datos como un campo, o sea que lo guarde en una columna. Vamos a ver aquí las diferentes respuestas. Por ejemplo, aquí hay una dice: actualmente se guarda en una ruta y con el archivo, un archivo que lo subieron, y viene pues un servicio en la nube especializado que es Amazon o AWS, pero en nuestro caso pues no queremos tener todo centralizado en nuestra web. Y bien, me voy a brincar esto y aquí ya viene lo que viene siendo el grano.
Los problemas de almacenar en la base de datos son tiempo de acceso a los archivos. Sí, es lo que me di cuenta yo de que es un poco más lento cuando lo va a mostrar. Siempre es más rápido el acceso en el file system que una base de datos. La base de datos requiere conexión, autenticación y autorización. Aunque en este caso lo guardamos nosotros en una variable de sesión, que no sé si sea lo más correcto también. Si debemos persistir una gran cantidad de archivos y pocos, o pocos, pero de gran tamaño, esto hará que nuestra base de datos se incremente, es lo que les comenté yo. La base de datos pues va a guardar un archivo muy grande y cuando, por ejemplo, querramos leer un reporte y le hacemos select, ruta de la foto y los demás campos que necesitemos, ahí se va a poner muy lento. Aunque se puede solucionar, nomás primero buscamos el logotipo, por ejemplo, si es una imagen y lo ponemos ahí. Ah, me está doliendo la garganta. Ahí está. Bueno, probando. Ahí está. Dice, esto hará que nuestra base de datos se incremente el tamaño y como consecuencia su administración será más complicada, como por ejemplo hacer los respaldos y las restauraciones. Esto sí yo ya lo sabía y se los comenté. O sea, vamos a hacer un respaldo, se hace diarios, por ejemplo, los respaldos. Se hacen diarios y va a tardar y va a consumir más procesador y todo eso en hacer respaldo. Ahora que si falló el sistema un día, se descompuso la base de datos y queremos montar la base de datos del día anterior, va a tardar mucho más y es más propensa a marcar errores si pesa unos 20 gigas la base de datos. Y ya ustedes se imaginarán. Los tiempos de bloqueo también van a ser mayores, entonces no conviene realmente tenerlo dentro de un campo. En el caso de nosotros hay casos que sí. Y pues hay algunos trucos, por ejemplo, tener una base de datos aparte, no tenerlo en la base de datos que normal, en la base de datos del sistema, sino tener una base de datos, por ejemplo, punto de venta, imágenes, y hay que existe una tabla y que pues ahí está el enlace. Y en la base de datos normal que se guarde pues el enlace. Archivo diferido a los archivos. Al persistir los archivos en una base de datos, para accederlos siempre se requerirá de un cliente de base de datos, es cierto, y que lea el contenido y luego nos los presente de forma un archivo. En el caso del file system podemos acceder directamente al archivo físico y aparte creo que se guarda en la caché. A ver, voy a tomar algo de agua, espérenme un momento. Me está resecando la garganta o un tequila, no sé. Aguántenme. Ok, continuamos. Pues sí, es más fácil acceder desde el disco duro del servidor. Aparte de que se guarda en la caché del cliente. Mayor complejidad. La persistencia de la base de datos requiere mayor conocimiento técnico. Pues no necesariamente, pues ya vimos cómo hacerlo. Lo bueno de que ya lo hicimos y si ustedes lo quieren hacer de esa forma, pues ahí está ya como lo hicimos. Aumento de requerimientos de infraestructura. Se requiere mayor memoria RAM, procesador, entonces ya con esto la mata. Lo que queremos es ahorrar, que ocupe o necesite menos RAM, menos... De hecho, más espacio en el disco duro. Se me hace muy extraño que ocupe más... Bueno, sí, porque lo convierte en base 64 y en binario y todo eso.
etcétera. Requerimientos específicos por el DBMS a ser utilizados en la persistencia de archivos. En la práctica, por lo general, ya estamos usando DMS para nuestro sistema. Sí, pues ya se está usando. En nuestro caso, nos conectamos a MariaDB o MySQL a través de DBO. Por lo que el incremento en infraestructura no suele ser considerable. Ah, ya entendí. Lo que pasa, esto no nos va a afectar. En teoría, este punto no nos afecta porque nosotros ya estamos usando MySQL. Espérenme. Ay, Dios mío. Espérenme. Así que si es una web que no ocupa base de datos, pues sí la va a consumir un poco más, porque va a utilizar un sistema de base de datos, un gestor de base de datos. En general, casi siempre se va a optar por el file system para almacenarlos, pero hay diferentes escenarios donde es más práctico almacenar en base de datos. Por ejemplo, yo en un caso necesité guardar, pero archivos PDF, que había mucha pérdida a veces, se eliminaban, pasaban ciertas cosas, o cuando se eliminaban, cuando querían eliminarlos no se eliminaban. Ahí sí era más necesario ponerlo en la base de datos. En este caso eran documentos PDF. Bien. Bueno, todo esto fue sacado de este enlace. Creo que aquí es donde se hicieron las pruebas. Y creo que por aquí, bueno, aquí vienen ventajas. Seguridad. Los archivos no están a simple vista. La seguridad de guardarlo en base de datos. No se puede ejecutar desde el sistema si se sube algún tipo de archivo malicioso. Único origen de datos. No tienes que no tienes datos distribuidos en el sistema de archivos y la base de datos. Todo está centralizado en un punto. Eso permite más fácil que sea exportar, importar. Eso sí, o sea, por ejemplo, si está el archivo en la base de datos. Si está el archivo en la base de datos, cuando haces un respaldo, ya se hace, nomás ocupa hacer respaldo de la base de datos. Ya el fuente y lo que está en el disco duro, pues ya se supone que debe de estar en el Git, o en GitHub, o en otro servicio. ¿Qué otro servicio hay? GitLab, también está ese. Esa es la ventaja también, que nomás ocupas hacer un respaldo, pero si está muy grande, pues imagínense, ese respaldo normalmente lo distribuimos en varias máquinas por si se quema esa máquina, pues que esté en otra máquina o se sube a la nube. Son muchas formas de moverle. Y pues tardaría, si son 20 gigas, no creo que se suba en una hora en la madrugada. No depende de una ruta para servir archivos. Desventajas: más información en la base de datos. La información de los archivos se puede volver engorrosa, sobre todo si quieres manejar paths virtuales. Esto no lo he usado, así que ahí se las debo. Eso, tiempo de acceso a los archivos, es cierto. Incremento en el tamaño de la base de datos. Sí, la desventaja. Acceso diferido a los archivos. Al persistir en la base de datos, para acceder siempre requerirá de un cliente de base de datos. Es cierto, lo que vimos anteriormente. Más complejidad, aquí difiere un poco, pero pues sí, es mayor complejidad porque tienes que usar esto va pegado junto con el punto de acá. Aumento los requerimientos, no tanto, porque en nuestro caso no, porque de todas las maneras estamos usando el MariaDB o MySQL. Ventajas: la concurrencia, acceso concurrente a los archivos manejados, no sé. Orden de los archivos. Los archivos quedan almacenados coherentemente en las tablas. Mantenimiento de la aplicación al tener datos separados del código. En nuestra aplicación se facilita el mantenimiento y actualización del sistema. ¿Y cómo afecta al SEO y a los buscadores? Dice Walter Sánchez. A ver si viene.
El tema merece toda mi atención, dice Texman. Es cierto. Bueno, en este caso, como son datos que no se tienen que buscar no son datos que nos interese que los busque Google, pues para nosotros no es importante, porque es mejor que no se vea la foto de perfil del usuario del punto de venta. O sea, ¿para qué? A no ser de que fuera un sistema de mercadotecnia o una página web. En ese caso sí. Carga, carga de imagen en un sistema a otro. Caché. Funciona en uno y en otro caso diferentes. Ah, sí, cierto. No sabemos si va a mostrarlo bien. Dice, base de datos diferentes para base. Sí, es que en eso tiene razón. Tiene que haber otra base de datos de imágenes aparte. Sería lo más sensato. Y que la base de datos de imágenes el respaldo se haga en diferente hora. Así lo pudiéramos hacer, pero si lo hiciéramos de esa manera, va a ser más difícil para ustedes, a los que apenas van llegando. Y bien, pero pues entonces, amigos, no fue tiempo perdido el video de atrás, pero no fue tiempo perdido ¿por qué no fue tiempo perdido? Por si ustedes lo quieren hacer, pues así va a quedar. Va a quedar, ahí está el video de cómo lo hicimos. Y aparte va a estar por ejemplo, ya va a estar en el Jeep. Aquí. Vamos a abrir. Aquí ya va a quedar en el historial. Por ejemplo, aquí. Si nos vamos a usuarios, JS a usuarios. Es uno de los archivos que movimos. Ustedes se pueden ir al fuente, por ejemplo aquí. Correcciones gráficas. Y ahí va a estar el cambio como estaba antes. Entonces nosotros en el próximo cambio los vamos a pasar lo vamos a devolver a como estaba. Pero va a quedar el cambio en el histórico para que pues, si ustedes lo quieren mover para que se guarde en la base de datos, pues lo ponen así. No creo que sea muy complicado. Aquí le pueden ir, por ejemplo, ahí está. Así estaba antes. Así estaba antes. Así estaba más antes. Y así, amigos, no tiene mucha complejidad. Vamos a ver si hay algunas dudas o preguntas. Porque aquí las dudas o preguntas las voy a contestar en vivo. Porque no tiene caso contestarlas en Telegram porque se me pierden, quedan muy arriba. Y pues es mejor aquí que lo podamos ver. Igual vamos a contestar algunas de las dudas que nos han dejado aquí en el canal. A ver, dejen, pongo primero aquí los comentarios. Y bien, pues aquí ya estamos viendo pues lo que vienen siendo los comentarios. Nos dice Germán Zanuti: pon el módulo de caja
También, bueno, así lo vamos a agregar. Vamos a checar ahí los detalles y vamos a agregar el módulo de caja. Está pendiente. Sí, sí está dentro de los planes de agregarlo. Esperemos que esta semana. No, sí, yo creo que sí. Vamos a analizar cómo está tu fuente primero. Ahí me lo enviaste. Y vamos a ver para agregarlo. Porque debe funcionar sin caja y con las cajas. Como si fuera un derecho, lo podemos poner en los derechos o en la configuración global del sistema para que funcione con caja o sin caja. ¿Qué tal, Germán? Si se pondrá el módulo de caja. Saludos. Chris, el exponente rap de Guatemala. Saludos. Saludos, Chris. Siguiendo. Vamos a ver qué música hay. Vamos a reaccionar de una vez. El rap, yo no me gusta mucho el rap, pero pues sí. Bueno, en la secundaria sí, pero pues ya me hice viejo, ahora me gustan los corridos. Y no precisamente los corridos tumbados. A ver, vamos a ver qué hay en Guatemala. Bueno, si lo escucho, vamos a escuchar unos 3-5 segundos. Creo que se me está trabando la máquina, así que vamos a cerrar esto. Vamos a detener la grabación. Si ya no me amas, no me trates así. Órale. Yo no quiero que te alejes hoy de mí. Quiero sentir tu aroma muy cerca de mí. Quiero que todo se vuelva a repetir. Si ya no me amas, no me trates así. Yo no quiero que te alejes hoy de mí. Quiero sentir tu aroma muy cerca Vamos a pausarla. de mí. Quiero que todo se vuelva a repetir. Oye, pues se ve muy buen trabajo el video y todo. Creo que ellos lo grabaron. Y el sonido pues se oye bien. Más que creo que se me está trabando la máquina. Vamos a escucharlo a los 40p. ¿De qué vale el dinero si no estás Creo que aquí? todavía se está trabando. ¿De qué valen los miles si no estoy junto a ti? ¿De qué vale? Bueno, le hicieron bien el video. Está muy bien. Siguiendo, amigos. Saludos. Vamos a ver qué más hay en los comentarios. Creo que se me está trabando la máquina. Espérenme, vamos a poner el intro para poner otra vez los comentarios. Aguántenme. Tenemos 3 grandes comentarios ahorita ahí. Ya contestamos 2.
Creo que es el internet que se me está poniendo un poco lento. Ya lo voy a empezar a cambiar entonces. Pero vamos a seguir aquí con los comentarios. Listo, aquí estamos. Y al parecer ya contestamos todo y no me di cuenta. Eran 3 los que contesté: el rapero y el de módulo de caja. El módulo de caja sí lo vamos a hacer lo más pronto posible. Es el siguiente cambio. Y si hay un error, pues ahí coméntenme en los comentarios. Voy a mostrar un video, creo que en la mañana, para ver cómo vamos a estar subiendo el fuente, ya que quiero enseñarles yo a hacerles unas cosas nuevas con la blockchain. Vamos a subirlo ahora en la blockchain. No sé si ya están ustedes acostumbrados a ese nuevo método, ese nuevo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa nueva topología? Nuevo método para subir los archivos, y también es donde se basan las criptomonedas. Por el método peer-to-peer, ya lo he mencionado antes, nomás que no es el método, es otra palabra, pero se me fue la palabra. Y bien, amigos, pues sería todo. En conclusión, vamos a dejarlo con el file system de momento, porque a mí no me gustó el rendimiento como estaba desde la base de datos. Y bien, amigos, pues sería todo. Nos vemos y adiós. Tengan buena noche. No olviden comentar, suscribirse, compartir el video, mostrar los errores ahí en los comentarios de los videos. Y adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Mucha suerte.